Canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Normalmente y casi siempre en nuestra América Latina y el Caribe, esa citada frase, aunque en diferentes versiones, de que, oh América infeliz, que solo sabes reconocer a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos, se aplica una vez más porque en determinadas fechas muchos de esos hombres que ocuparon una posición extraordinaria en el Nuevo Mundo pasa su fecha de cumpleaños y muy frecuentemente en muchos de los países que le deben la independencia a uno de esos héroes continentales pasa por debajo de la puerta su cumpleaños. En el presente caso quisiéramos recordar al hombre que fue llamado el Libertador, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Ponteblanco, más conocido como Simón Bolívar o el Libertador. Y es que el 24 de julio se cumplió un año más de su nacimiento, de un hombre que definitivamente hay que buscar en todo el continente americano y no solo en Centroamérica y Sudamérica, aún en Norteamérica, un hombre que pueda parársele al lado a Simón Bolívar, el Libertador, el cual nació en Caracas el 24 de julio de 1783, es decir, que ahora se han cumplido 236 años de su nacimiento, y por otra parte falleció en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. ¿Por qué hay que recordar a ese hombre que nació en Caracas cuando su país, lo que vino a ser Venezuela y los otros países de Sudamérica y aún Centroamérica estaban gobernados por el Imperio Español? Porque pocas veces se reunieron en un solo hombre tantas virtudes: el militar, el intelectual, el historiador, presidente de varios países, un hombre que supo poner el patrimonio de su familia completo a la disposición de la independencia, no solo de su país, sino de varios países de América Latina, y que definitivamente jugó un rol extraordinario como fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y de Bolivia, contribuyendo igualmente a la independencia de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y por supuesto de su amada Venezuela. Por eso, ya en 1813 recibía el título de Libertador. Y es curioso que ese hombre, él mismo tuviese la capacidad de bautizarse con el nombre de el hombre de las dificultades, porque Simón Bolívar tuvo que vencer obstáculos, tragedias familiares, tragedias como la muerte muy joven de su esposa, habiendo él contraído matrimonio muy joven, prácticamente a los 19 años de edad. Y este hombre que supo vencer tantos obstáculos, primero, su propia condición de criollo,
cuando en lo que vino a ser posteriormente Venezuela, el imperio español, independientemente que él pertenecía a una casta denominada de los mantuanos, procedente como era de una familia aristocrática, independientemente de eso, sufrió, como lo he dicho, de tragedias como haber perdido a su padre muy joven, igualmente a su madre, y sobre todo, que cuando se lo envían a España a estudiar, independientemente de que ya había tenido un hombre que ejerció una influencia extraordinaria sobre él, el maestro Simón Rodríguez, que prácticamente fue el hombre que le dio una formación intelectual y sobre todo el amor a su patria y a su país. Y de ahí que cuando es enviado a España, como era típico en esa época, para estudiar y darse una formación, como era típico de las familias aristocráticas de descendencia española, él pudo, tan joven, lo que significa la madurez que tenía ya como hombre, contraer matrimonio en agosto de 1800 a los 19 años de edad, con quien vino a ser su querida esposa María Teresa, que tenía 21 años de edad, y al regresar a Venezuela prácticamente perdió a su esposa rápidamente como consecuencia de lo que era la malaria, la fiebre amarilla, fiebres que no se conocían todavía su diagnóstico. Pero ese hombre, con el Cabildo de Caracas, con sus amistades, funda una sociedad patriótica y a partir de ahí inicia una lucha contra el imperio español que definitivamente lo consagra con uno de los hombres más visionarios y uno de los mayores héroes para esta América que se llamaba en esa época meridional. Hay que pensar lo que era luchar en esa época contra el imperio español para tener una idea del reto y los desafíos que él tuvo que enfrentar en esa lucha de liberación, no solo de su país, sino de varios países de América. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te ese antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas pancitas ricas. Es tiempo pa' endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chacón. Con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín
Y en ese sentido, en este 236 aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, hay un dato que vincula al primer Bolívar que llegó a América, y es que Simón Bolívar, que era un vizcaíno español, junto a su hijo Simón de Bolívar y Castro, el cual nació en Higüey, en lo que vino a ser República Dominicana, fue el primer Bolívar que llegó a América. Una información que muchas veces se pasa por alto y que nosotros, con motivo de haberse cumplido el día de ayer, 24 de julio, un aniversario más del nacimiento del libertador Simón Bolívar, hemos querido recordar, porque los vínculos de República Dominicana y Venezuela, como de Venezuela y República Dominicana a través de la historia, son muy conocidos dentro y fuera de nuestro país. Ese hombre que fue el hombre que prácticamente soñó con hacer realidad una idea que tuvo uno de los precededores de la independencia de Hispanoamérica, hizo realidad la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual se celebró del 22 de junio al 15 de julio de 1826. Es importante destacar algunas de las coyunturas alrededor de esa fecha, porque ya los haitianos en 1822 habían ocupado el territorio de nuestro país, la República Dominicana, y una de las razones por la que el libertador Simón Bolívar no invitó al Congreso Anfictiónico de Panamá a Haití fue precisamente porque, aún habiendo recibido la ayuda que éste tuvo del presidente, el general Alexander Pétion, en hombres y armas, debido a la matanza de blancos y de mulatos que hubo en Haití, el libertador no le extendió una invitación a Haití para ir al Congreso Anfictiónico de Panamá, que se celebró, lo repito, del 22 de junio al 15 de julio de 1826, el cual tenía como objetivo crear una confederación de los pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile y Argentina. La visión que tenía Simón Bolívar, sobre todo después que él escribió la famosa Carta de Jamaica, en la cual, estando en el exilio en Jamaica, en ese documento plasmó lo que era la visión que él tenía del continente y sobre todo el objetivo de crear esa confederación de pueblos iberoamericanos desde México hasta Chile y Argentina. Pero en ese evento, que él soñaba con que la sede de ese evento, ese Congreso Anfictiónico en Panamá, por el Canal de Panamá, sería equivalente a lo que era Corinto para los griegos. O sea que él soñaba con que ese congreso que se sancionó en la ciudad de Panamá entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 vendría a unir a todos los países. ¿Cuáles países asistieron? Primero, la Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica, mientras que Gran Bretaña envió un observador y por otra parte también los Países Bajos envió otro observador a título personal. Pero hay que destacar que ahí se ve ya las divisiones que había en el continente. Argentina, por una parte, desconfiaba de todos los países que tenían ribera con el Océano Pacífico y no asistió. Por otra parte, el Paraguay, que tenía como dictador al doctor Francia,
era un país que había adoptado una política de aislacionismo y decidió no asistir al Congreso Anfictiónico de Panamá. Igualmente, otros de los países no asistieron y sobre todo este Congreso realmente perseguía la consolidación de la unidad de las nuevas repúblicas que al crearse esa Confederación de Pueblos Iberoamericanos comprendría desde México hasta Argentina y Chile. Chile tampoco asistió a esta reunión, pero independientemente de que muchos de los países no acogieron la invitación de Bolívar a ese Congreso Anfictiónico, la idea, sin embargo, de la unidad, pasado prácticamente más de un siglo, todavía terminando el siglo XIX, ya se hablaba en alguna de las conferencias panamericanas de la creación inclusive de una iniciativa en 1890 de crear una institución financiera para el desarrollo de América Latina. Proyecto ese que muchos años vino a concretarse en 1959 con el Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto que en ese Congreso Anfictiónico de Panamá, en esa época, prácticamente no habría la posibilidad de invitar ni a Cuba ni a Puerto Rico porque estaban bajo el dominio total y absoluto estas dos islas de España, pero Simón Bolívar luchó prácticamente contra todos y cada una de las potencias europeas. Tuvo que apelar, inclusive fue miembro de una delegación junto a Andrés Bello a Inglaterra, que fue uno de sus profesores, uno de los más eminentes intelectuales venezolanos de su época. También para establecer ese contacto con Inglaterra, que en ese momento de la ocupación por Napoleón de España, sobre todo cuando Napoleón hizo renunciar al rey de España para sustituirlo con su hermano José Bonaparte, prácticamente en ese momento en que Bolívar llegaba en una delegación a Inglaterra buscando el apoyo de Inglaterra, Inglaterra en ese momento ante la situación de España prácticamente se había convertido en un aliado de este último país y no quería darle directamente una ayuda a Venezuela por los riesgos que tendría precisamente de lo que estaba ocurriendo en España. Pero definitivamente esa fue una lucha a nivel continental y sobre todo que muchas veces el libertador, en esa batalla por la creación de la Confederación de los Andes, que él llamaba también Colombia, Perú y Bolivia, decía el libertador que eso era para oponerse a la política imperial de los Estados Unidos y a las clases dominantes, sobre todo los españoles y la aristocracia en su propio país y en los otros países de América. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. Teni, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con este homenaje al haberse celebrado el 24 de julio, un aniversario más del nacimiento de Simón Bolívar
el Libertador. Y hay un capítulo en la vida del Libertador vinculado, como lo mencionaba anteriormente, a la relación que desarrolló después de su exilio en Jamaica, desde el cual escribió lo que fue esa famosa Carta de Jamaica, en la cual él esbozó lo que debería ser la política de esta América criolla y de esta América indígena también. Y es que de ahí él viaja a Los Cayos, en Haití, entra en contacto con Alexander Pétion y este le da la ayuda militar, 1000 hombres, armas, para él continuar la batalla por la liberación de su país y de otros países de América. Y es que en esa coyuntura, Haití no fue invitado al Congreso Anfictiónico de Panamá, pero al mismo tiempo Alexander Pétion había mantenido contactos con el general Manuel Piar, que era después de Bolívar uno de los militares venezolanos más prestigiosos. Y Pétion había estado en contacto con el general Manuel Piar, solicitándole que Venezuela le cediese la Guyana venezolana a Haití para trasladar una parte de la población de Haití hacia la Guyana venezolana, porque Haití era un territorio que no tenía recursos para sostener esa población, sobre todo debido al territorio montañoso. Informado el libertador Simón Bolívar de esas negociaciones entre Alexander Pétion y el general Manuel Piar, sometió al general Manuel Piar, a un consejo de guerra y ordenó su fusilamiento, considerando que era alta traición a su país, a Venezuela, esas negociaciones que llevaba a cabo con Alexander Pétion. Desde ahí pueden ustedes percibir lo que tantas veces hemos dicho, que definitivamente aquel informe que pidió Haití en 1946-47 a la ONU, primer país que pidió un estudio de lo que era una evaluación de la viabilidad de la economía de Haití, y que ese informe en 1949 fue entregado por el secretario general de la ONU, Tocqueville, al presidente de Haití, donde se recomendaba sacar de Haití una parte de la población hacia las islas semidesiertas del Caribe. Desde ahí pueden ustedes ver esa realidad que prácticamente no ha tenido ningún cambio hasta el día de hoy, la realidad de Haití. No obstante que hay que destacar que las armas, los hombres y las contribuciones que hizo Haití al libertador Simón Bolívar en la expedición que salió de ese país para la liberación de Venezuela y la eliminación también de la esclavitud en los países de América gobernados por España, porque Bolívar siempre se opuso a la esclavitud. Cuando no fue invitado a Haití al Congreso Anfictiónico de Panamá, asistió un embajador que fue enviado por Pétion, el embajador Lachapelle, y este le presentó una serie de pagarés cobrando la deuda de los aportes que había hecho Haití a la expedición de Bolívar, pagarés esos que fueron posteriormente descontados en Londres, y que con esos recursos Pétion adquirió un gran parque de armamentos que posteriormente a su muerte Boyer utilizó en una de las expediciones e invasiones de nuestro país, la República Dominicana. Pero hay que recordar a ese hombre que definitivamente escribió una página inmortal para América, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, porque definitivamente, como dijo alguna vez el doctor Joaquín Balaguer, independientemente de las opiniones, que como él decía, que era una pena que él no pudiese decir en público que los dos hombres más grandes de América eran Bolívar y Fidel Castro. El doctor Joaquín Balaguer
usó esa expresión en 1978 con motivo de la visita a nuestro país del jefe de protocolo de Cuba. Termino este programa, como siempre, con ese pensamiento del inmortal de la literatura española, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España. A mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.